Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Max Valley. Estoy muy contento de que estén acá. Este es el primer episodio, el primer capítulo. Este es un espacio donde vamos a hablar de espiritualidad, metafísica, ocultismo, teosofía, antroposofía, etc. Más que nada metafísica, espiritualidad en general, como para englobar un poco. Mi idea es leerles en este podcast, leerles libros, contarles experiencias que haya tenido, pensamientos, canalizarles información también, pero sobre todas las cosas contarles mi camino y mi forma de ver y de vivir la espiritualidad. Considero que aporte a la comunidad espiritual mi forma de entender el cosmos, esta Matrix donde vivimos. Toda mi cosmovisión tiene una energía muy masculina. Ya voy a explicar después a qué me refiero con energía masculina. Está más enfocado a lo mental y creo que hace falta para equilibrar el panorama. Voy a comenzar hablando un poco de mí. Así que, empecemos. No sé, no me acuerdo si me presenté, soy Max Valley. No es mi nombre real, pero así me gusta que me digan. Tengo 33 años. Y hace un tiempo atrás, hace un año más o menos, 2022, en el año 2022, me encontraba en un trabajo de mozo que odiaba, cursando el segundo entre el segundo y tercer año de la carrera de enfermería, también medio como obligándome a terminarla. Sí me gusta la carrera, pero siento que no es lo mío. Ya después voy a explicar todo eso. Cuestiones que un poco sí que me obligaba a terminarla. Sé que la voy a terminar, pero ya me estoy haciendo bola. Y en esa crisis a mi edad, sin un trabajo, sin una carrera universitaria, sin un trabajo fijo y sin un rumbo claro en mi vida, con varios fracasos amorosos que me marcaron y a la vez me enseñaron mucho. De hecho, considero que fueron bastante importantes haber tenido ese tipo de fracasos amorosos, que también es algo que voy a explicar en otros capítulos. Mi vida estaba básicamente en un pozo de depresión e incertidumbre, con falta de ganas, de entusiasmo, y sumándole que cada vez estaba más seguro de que no entendía a la gente. Mientras más aprendía de la vida, más me distanciaba de la gente. Lo que tiempo atrás me había costado muchísimo aprender a estar solo, porque tenía un muy fuerte apego emocional. Eso que tanto me costaba antes, ahora lo disfrutaba muchísimo. En ese tiempo lo estaba disfrutando muchísimo. Porque no entendía a las personas, no entendía sus charlas, me parecían banales, su forma de pensar tan poco profundo. Nadie se cuestionaba nada, sus hobbies eran salir a tomar, a ponerse en pedo, a tener relaciones con quien sea, todo muy, muy banal. La gente en el bar donde yo trabajaba, los tratos con las demás personas, con las otras personas,
creyéndose más que otros, los jefes, los encargados, el chismerío barato, el maltrato al personal. Y entre todo ese delirio, me doy cuenta de que algo estaba cambiando en mí. Cada vez me daba más cuenta que esas personas actuaban así porque estaban sufriendo. Tenían miedo, estaban perdidos, ocultaban todo ese sufrimiento en el alcohol, en salidas, en enojo, en gritos, en patrones repetitivos de relaciones interpersonales tóxicas y nadie quiere ver su dolor. Se ponen una máscara e interpretan un personaje, aparentan porque solo pueden ver el exterior, porque su interior los aterra. Mirar las sombras es detenerse 2 segundos a pensar qué soy, quién soy, qué hago acá, por qué hago. Pero la mayoría de las personas prefieren ignorar todo eso y seguir adormecidos. Y no los culpo, porque ellos no saben que están dormidos. En fin, considero que estaba empezando a tener una especie de... no sé si crítica social, pero sí de contemplación de la realidad, podríamos llegar a decir. Estaba muy contemplativo, siempre fui de pensar mucho, ¿no? Como esas personas que están todo el tiempo preguntándose qué hay más allá, eso, quiénes somos, qué hacemos acá y en fin. Creo que en ese momento me agarró bastante fuerte lo de la contemplación de la vida. Y bueno, y a todo esto me habían empezado a pasar otro tipo de cosas. Por un lado, acá se viene lo chido, podríamos decir. Por un lado, mis sueños eran cada vez más vívidos y de una índole más trascendental, podríamos decir. No eran como sueños normales. Mis sueños en general, en gran mayoría, eran olvidables. Y casi siempre me encontraba o huyendo o persiguiendo algo o a alguien por algún laberinto, por cosas así. Que bueno, eso tiene su significado, pero yo en ese momento, ¿quién sabe los significados de los sueños? ¿No? El que no está en el tema no sabe. No sabe ni qué son los sueños. En fin, me voy por las ramas, perdón. Bueno, pero hubo 2 sueños en particular antes de mi despertar espiritual, que fueron tan vívidos y tan particulares que todavía los recuerdo y fueron muy fuertes. Pero bueno, también los voy a dejar para contárselos en otros capítulos, porque mi idea también es contarle varios sueños que he tenido y es parte de mi desarrollo espiritual, viajes astrales y ese tipo de cosas. Voy a dejarlos para su propio capítulo aparte. Así que esto es más que nada para que entiendan cómo llegué acá donde estoy ahora, ¿no? Así que nada, estaba teniendo estos episodios de sueños vívidos. Y a su vez, otra cosa particular que venía ocurriendo era que empezaba a escuchar voces. No era siempre, pero cada vez eran más seguidos y más reales. Más reales en el sentido de que
Lo que en un principio yo pensaba que podría haber sido mi imaginación, tipo, escuché que me llamaban, mi nombre, alguien, y pudo haber sido un ruido que interpreté mi imaginación o algo. Después, luego, se convirtió en se convirtió en miedo a algún tipo de patología o principio de una esquizofrenia, porque escuchaba realmente las voces, me llegaban a despertar incluso cuando estaba durmiendo o en el trabajo, sentía que me llamaban y yo volteaba a ver quién era y obviamente no era nadie. También eso podría ser otro episodio. Bueno, eso, yo pensé que estaba literalmente volviéndome loco, tenía alguna especie de esquizofrenia o algo, que encima sumándole que cursaba justo en ese momento la materia de salud mental, era como que justo estábamos dando todas las patologías y la esquizofrenia era una muy posible. Pero bueno. Todos estos eventos sé ahora y puedo atribuirlos a mi cambio de hobbies y mis comportamientos. Por ejemplo, empecé a disfrutar mucho mi propia compañía. Muchísimo. Salías solo a lugares a tomar algo, a tomar mates, a leer, al parque. Había empezado a leer de nuevo, retomé mis prácticas de meditación. Si bien nunca fui un creyente en nada místico, digamos, sí me atraía mucho la filosofía budista y el tema de la meditación y la paz mental. En ese entonces escuchaba mucho a Lama Rinchen, que es un monje budista que tiene un canal en YouTube y explica los conceptos y el camino del budismo y todo eso, y siempre me pareció muy interesante. Nunca atribuyéndole cosas como muy místicas, o por ejemplo los ángeles, las energías, todo ese tipo de cosas como que no eran, no sé, ver fantasmas, entidades y esas cosas, no, nada que, todo lo que no se podía medir o explicar en una base científica pura y dura, para mí no existía. Más allá de que sí me gustaba, como repito, la filosofía budista y todo eso, pero era más como que me llamaba la atención y me gustaba, me atraía. Bueno, en ese momento había comprado un libro, el libro Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que la verdad lo recomiendo muchísimo para como una primer lectura y un primer vistazo al mundo espiritual. Lo recomiendo muchísimo, gente. Si tienen la oportunidad, cómprenlo, léanlo. Es un libro que venía escuchando muchísimo, que lo nombraban, me lo habían recomendado mucho. Y en ese libro marcó un antes y un después, así. Lo devoré, o sea, para mí devorar un libro es en un lapso de una semana. Cuando tenía tiempo que salía al parque, salía con el libro, iba a leer y en una semanita, es un libro corto, pero bueno, en una semanita lo terminé y yo no podía creer lo que leía. Sentí literalmente que ese libro me hablaba a mí. Era lo que necesitaba escuchar y me introdujo a un mundo totalmente mágico, pero a la vez muy real. Muy real, no era una magia de fantasía, era algo totalmente real. De hecho, hay veces que ciertos libros, películas,
o eventos te hacen un clic en la cabeza, como si te tocaran un interruptor que hace que recuerdes cosas, que recuerdes, que te dan un vistazo de lo que hay del otro lado del velo, digamos. Para mí ese fue este libro. Muchas vidas, muchos maestros. Para aquellos que hayan experimentado un despertar espiritual, saben más o menos, no para todos es igual, pero saben que no se puede explicar con palabras, hay que sentirlo. Y justamente este libro, lo que hizo en mi cabeza este clic, no lo puedo explicar. Es algo que yo sentí muy fuerte. Porque no es, creo en lo que está diciendo este tipo porque sí, lo sentí realmente. Me hizo recordar que realmente son así las cosas. ¿Ok? Yo no considero ese como mi despertar, pero sí fue como la piedra angular, digamos, como el empujón hacia el camino correcto, que luego sí fue mi despertar. Obviamente el despertar espiritual tiene muchas etapas, pero bueno, despertar así como totalmente fue después, fue un tiempito después. Así que más o menos por ahí van los pasos, digamos. La idea era contarles un poco de esto, ¿no? De cómo llegué acá, cómo llegué a hacer este podcast. Tengo una cuenta en Instagram donde subo información de metafísica y sobre muchos libros muy interesantes, porque yo considero que esto de la espiritualidad es algo que se tiene que estudiar, ¿sí? Es algo que realmente se tiene que estudiar y estamos viviendo en un momento de un despertar colectivo. No sé si se habrán dado cuenta. De hecho, si ustedes están acá es porque fueron atraídos, porque escucharon un llamado, porque ya están despiertos o están en el camino de despertar espiritualmente. Así que esto es un despertar colectivo, lo que estamos pasando en esta etapa de la Tierra. Todo tiene un porqué y mi idea es explicar ese porqué y llevarlos por unas buenas prácticas, lo que yo considero que son unas buenas prácticas. Es muy importante también que sepan de que yo no puedo enseñarle nada de lo que yo no haya ya aprendido por experiencia propia. Así que tomen todo lo que yo vaya a decir. Obviamente yo lo que voy a hablar es lo que yo sí sé, lo que sí corroboré, lo que he tenido experiencia y que puedo hablar desde mí. Hablo por mí y es mi punto de vista y es mi porción del pastel, mi porción de la vista de lo que es el cosmos y mi forma de entender el universo y la vida y todo en general. Pero es mi forma de ser, mi forma de verlo y si ustedes resuenan con eso, está perfecto, me encanta. Y si no resuenan con eso, les sugeriría que vayan quizás a escuchar a otros. O que vayan escuchando, que si resuenan esto que yo digo les parece bien y aquello no, está perfecto. Cada quien arma su rompecabezas y así vamos armando de a poco todos, digamos, el panorama entero. Bueno, los invito a que me sigan en mi Instagram, que es Religare, donde subo este tipo de información y entre otras cosas. Y voy a estar abriendo también un canal en YouTube. De hecho, seguramente este podcast también está en YouTube, donde voy a subir exactamente este tipo de cosas, meditaciones también, meditaciones guiadas,
En fin, nada, ya está. Quería contarles eso. Bueno, esta es como la primera parte. También hubo un montón de cosas que me salteé, que quizás las cuente más adelante o haga una segunda parte. Seguramente haga una segunda parte, como explicando más los detallitos. Pero bueno, gente, nada, muchas gracias acá. Les agradezco mucho y nada, les deseo una buena práctica. Así que hasta luego, gente. Bye.